Buenos días. Con este cordial saludo damos comienzo a nuestra transmisión de hoy. FM 90 Devoto quiere compartir junto a ustedes toda la música de Buenos Aires e internacional. Todas las mañanas, Franco Vega busca un tema para arrancar la transmisión del día. Un rato más tarde, llega Ángel Casas. Buena. En el estudio prepara sus cosas para hacer el programa que conduce hace más de 25 años. Muy bien, estamos aquí mateando con los recuerdos. Elvira, dame la verdad, por favor. Son las 9:12. Gracias. La FM 90. ¿Conocen esta radio? ¿Alguna vez la escucharon? Fuimos la segunda radio en transmitir en frecuencia modulada en la República Argentina y la primera en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una radio hecha por los vecinos, para los vecinos y cualquier otro que nos quiera escuchar. Pero si no, a él, ¿sabe cómo lo llamo yo a él? Lo llamo Paternal, porque está cerca de Chacarita. Mirá qué fácil. Esta es su directora, Patricia De Giorgi, que en el Día de la Tradición reparte rosas y empanadas entre los oyentes que se acercan a la radio. Yo, ¿sabés por qué me agarró la desesperación de esto de hacer empanadas y hablar del Día de la Tradición? Por eso de Halloween. Yo empecé a ver que festejaban Halloween. Buenas tardes, Nélida. Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Dispuestos a acompañarnos 2 horitas con buenos tangos? Seguimos en esta apasionante tarea que es difundir nuestra música popular. Justamente con esta idea de compartir tangos, el papá de Patricia, Osvaldo De Giorgi, se unió a Jorge De Mar, un radioaficionado del barrio, y juntos formaron la 90. Jorge De Mar fue el que fundó la radio y Osvaldo De Giorgi el que lo secundaba. Claro. Y entre los dos dejaron este legado que nosotros seguimos hasta el día de hoy. Los primeros 15 años, la radio transmitió desde el fondo de una casa a 2 cuadras de acá. Ah, mira, está la parte de atrás está todavía. Allá era la casa de Jorge De Mar. Allá tenía el fondo, que era un gallinero, y mi papá edificaron, tenían una estructura para arriba, todo. Osvaldo y Jorge nacieron con pocos días de diferencia y a mediados de los 90 se fueron prácticamente juntos. Habíamos escuchado a Carlos Gardel en esta oportunidad y en el reverso de Gira Gira, Roberto Aubriot Barbosa y de Guillermo Desiderio Barbieri, Incurable. ¿Estás sin laburo? No, que me venga a ver, decirle, que me venga a ver. Encima en la radio necesitamos gente. Y me quedé con la radio porque yo me di cuenta que daba fuente de trabajo. No te olvides, Mirá que es importante si no tiene laburo. Si ellos se fueron, no es porque quisieron irse, sino porque ya terminaron y nosotros vamos a continuar. Con Osvaldo y Jorge en el cielo, Lucía, la mamá de Patricia, propuso que la radio se mude al living de su casa. Técnicamente es como si vos hicieras un programa en una habitación normal de cualquier casa. Ahora vamos a seguir hablando del tema de los ruidos en los consorcios. La cuestión es que nadie sabía cómo había llegado ese perro a esa medianera. Nosotros pasamos mucha necesidad y aprendimos a bancarnos las necesidades, ¿viste? Y gente que venga y que te cargue y que éramos a pedal y que no, vení, tenés que tener una antena de 50.000 metros. Tuvimos la que teníamos que tener, la reglamentaria y con plata limpia. Por ejemplo, la antena se pagó con el retroactivo que mi mamá no cobraba la pensión de mi papá. Fueron tiempos difíciles y hubo que remarla mucho. Concederé la paz. También rezar, ir a la iglesia, invocar fuerzas divinas y, por si las moscas, proteger el estudio con imágenes de santos y deidades. Las oraciones de Tobit y Sara eran presentadas por el ángel Rafael a Dios. Es el santo de la parroquia nuestra, es San Rafael Arcángel. Por eso te digo que un día San Rafael se va a bajar del trono y me va a correr por toda la parroquia con el pescado en rístero, porque escúchame,
lo tengo bastante cansadito. Se ve que Dios sabe, porque realmente empezaron a aparecer los auspiciantes. 2 sorrentinos, ¿quién tiene 2 sorrentinos? Fábrica de pastas frescas La Praderita. Especialidad en agnolotis, capeletis sorrentinos y ravioles caseros. Casi nos cortaban porque no teníamos plata para pagar la luz. El día que apareció ese sponsor, al otro día, y pudimos pagar la luz. Pudimos. Y vamos a ver, a pedir también a la seguridad de los corralones. Y poco a poco, los vecinos se acercaron a la radio. Hola. Hola, Alberto, ¿cómo te va? Mirta, ¿quién es Mirta? ¿Quién hablas? Todas chicas. Las chicas están llamando. La pregunta de hoy para los oyentes es: ¿qué fue lo mejor de estos 30 años de democracia? Importantísimos premios. Tenemos una sesión de pedicuría, una de tarot, gentileza de... Los encontré en la calle, los libros, para llevar por la biblioteca. Pero mirá qué buenos que están. Están divinos, los sequé. Nosotros en la radio hacemos mucho trabajo solidario. Ahora hay un montón de cajas porque estamos juntando libros para armar una biblioteca en San Luis. Cuando llega el día 9 de junio de todos los años, se hace la maratón solidaria de la radio. Las 25 horas en el aire sin parar. Las voces del barrio se hicieron oír. Y el living de Lucía se llenó de gente. Haces clic donde dice escucharnos en vivo en la página web, por la cual vas a podernos escuchar en el ciberespacio o en el éter. Estamos en el éter. ¿Y el éter qué es? ¿Qué es el éter? El éter es un anestésico. Pero lo que no les conté es que la radio ya tiene 32 años. Dámelas las velitas. Falta una ya. ¡Prendan las velas! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Bravo! Cada año que pasa, la familia se agranda. Cada día al aire es un pasito más. ¿Cuánto recuerdo con esta música, eh? Para esta segunda etapa vamos a escuchar a la gran orquesta de Enoch Light. ¿Ves? ¿Cuántos años hace que yo no escuchaba Enoch Light? La Guerra de las Galaxias. Los años fueron pasando y la radio sigue su camino. Viajar es un placer, y más si vas a Mar del Plata a buscar un premio. Radio Signo, Munro, El Poder del Amor, Radio de Noticias, Santa Fe y el ganador es... Atención, premio compartido, el primer paro se lo lleva Recuerdos Románticos, Radio La 90, Capital Federal. Hola, ¿cómo les va? Patricia de Giorgi hablándoles. Quería invitarlos a la fiesta del 13 en el Club Laureles Argentinos, a todos nuestros escuchas. Ahí va a ser la fiesta de despedida, es la fiesta 16ª. No sabemos si el año que viene la cooperativa va a organizar una fiesta. Seguramente que sí, pero no sé si se va a llamar Santa Lucía. Ellas son escuchas. Le vamos a dar un aplauso nunca, vecinos, y un aplauso nunca se perdieron ningún evento. Esto es una familia, realmente hay mucha pasión en todo lo que hacemos. La radio está bárbara, está genial, tiene todo, no le falta nada. Yo el 30 de abril entrego la radio a una cooperativa, faltan creo que una hora, eran 2 firmas y ahora falta una sola, del Ministerio de Desarrollo Social, para que la radio sea una cooperativa de trabajo. Yo no llegué.
La radio llegó, el proyecto llegó, porque ya es todo un equipo de gente que trabaja en la radio. Entonces disfruto eso también. La radio marcha sola. Una radio no es una antena, ni un micrófono, tampoco el living de una casa. Una radio son voces, voces de gente, y en este caso también la mía, y quizá también la tuya.